Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre la teología de San Lucas. Qué hermosa esta teología, queridos amigos, qué hermosa esta teología que el Señor nos va presentando. Vamos a procurar entrar y que lleva peña pues tu eva la Lucas la vamos a usar Ñande amba ella papel Lucas lleva Ñande a toy, porque recordamos que la Biblia siempre es un libro pedagógico. El libro pedagógico es pedagogía que dice hoy sacan de el Jodos, el camino. Paidos era el niño, Jodos el camino. El camino que tiene que hacer el niño para crecer, se entiende, ¿verdad? Opeyaña de la pedagogía, la libro yarecoañandego ave, la Biblia es un paidos, es como el niño. Nosotros somos como los niños que estamos abiertos, ¿verdad? A la palabra de Dios en este jodos, es decir, en este camino. Ya poina, ya vaya hombre, catujaña mañana ya ella va evaina. Y por eso se presenta como un libro de pedagogía, un libro que nos enseña, un libro que nos va mostrando nuestro camino a seguir. Bueno, queridos amigos, nosotros estábamos diciendo que todos nosotros, decíamos Lucas capítulo 2, versículo 23 al 33, somos testigos de que Dios ha resucitado a ese Jesús, elevado a la derecha de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, la difunde ahora. Esto es lo que ven y escuchan, nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del 32 al 33. El Espíritu Santo en realidad presenta el carácter de expresión y consecuencia del camino de Jesús. Del camino de Jesús. Carácter de expresión y consecuencia. Carácter de expresión y consecuencia. Porque al llegado al ser de Dios, Jesús puede ofrecernos lo divino. Jesús entonces, ¿verdad? Que llega, que es la divinidad, vuelve al Padre, está sentado a la derecha del Padre. Yo volveré, les conviene que yo me vaya. Y cuando me vaya, entonces les voy a enviar al Espíritu Santo. Por eso justamente Jesús puede ofrecernos lo divino. El hecho de volver al Padre, el hecho de entrar de nuevo entonces en el cielo, como le llamamos nosotros, en el plano de la divinidad. Por hallarse en la verdad del triunfo y el poder de lo divino, ese Jesús, que no ha dejado de ser hombre entre los hombres, nos ofrece el gran misterio, el espíritu y la fuerza que nos hace capaces de vivir en el camino que conduce
hacia lo nuevo. Mira un poco qué interesante entonces lo que nos dice ese Jesús que no ha dejado de ser hombre entre los hombres. Porque esta es la encarnación entonces. Te está hablando de este primer gran misterio de salvación, la encarnación. No ha dejado de ser hombre entre los hombres. Y luego nos ofrece el gran misterio. ¿Cuál es este gran misterio? El espíritu y la fuerza que nos hace capaces de vivir en el camino que conduce hacia lo nuevo, es decir, que nos conduce hacia el Padre. Estando con nosotros, encarnación, hoy que veñan de virebe, hoy niña de virebe, hoy shacaña de emba, ella bañan de yaicona, lleva. Upea el misterio de la encarnación. Upea ahí en el misterio, ¿verdad?, de que un Dios entra, se hace parte de nosotros. Bueno, pea yiguapama, pea iporambama, pea oima. Pero ahora miramos, si decíamos que la Biblia misma, la Biblia se presenta como una presentación, ¿verdad?, de un libro súper pedagógico. Ahora la primera parte. ¿Entendemos la primera parte? Si lo entendemos. Es un Dios que entra, un Dios que nos enseña, un Dios que se hace parte de nosotros. Listo, muchas gracias. Pero ahora nos ofrece un gran misterio. Nos ofrece. Hoy cuando iñande, bueno, ko anga si allá popama la yapona. Ko anga si yajatama apoyata bem. Pebe buita, mala buita, a la comunidad, upebe con la iyajina la comunidad. Upeago y la iglesia. La iglesia somos nosotros, queridos amigos. Nos ofrece el gran misterio. ¿Y cuál es este gran misterio que nos ofrece? Que el espíritu y la fuerza que nos hace capaces de vivir en el camino que conduce hacia lo nuevo que es Jesús, entonces es lo que nos va a ofrecer. Jesús en su vida terrena, Jesús con sus predicaciones, Jesús con sus milagros, Jesús con su presencia, ¿verdad?, en medio de la comunidad. Hoy ya caña de embe catumaba, hoy ya caña de emba evalañan de yaro y potañan de ewi, hoy ya cañan de ba evalañan de yara, ñe pununa uyema hoy potaguri hoy coñan de ewi, ya hayan de estoy cogente ñandejevi lleva, estoy cogente ñandejevi. Y esto quiere decir, queridos hermanos, entonces una planificación y realización de nuestra vida, del proyecto que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y en la medida que esto nosotros entendemos, ciertamente, hoy codañaneji la gente, hoy codañaneji. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos todo. Y ahora que Jesús nos ha mostrado todo esto, ahora nos vuelve a ofrecer, nos ofrece el gran misterio, el gran misterio, el espíritu y la fuerza que nos hace capaces de vivir en el camino que conduce hacia lo nuevo, es decir, que conduce hacia el Padre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Francisco sabe español, italiano y un poco de inglés. Sin embargo, para llegar a los cerca de 200.000 hablantes de lenguas indígenas repartidos por todo Canadá, el Papa lógicamente ha tenido que recurrir a traductores indígenas. En su primer discurso público en Canadá, el Papa Francisco pidió disculpas por el papel de la Iglesia en el apoyo a las prácticas colonizadoras que oprimían el uso de las lenguas indígenas. Para muchos de ellos, esa disculpa solo se hará efectiva cuando la Iglesia empiece a trabajar concretamente para deshacer el daño causado a las comunidades nativas y a la casi extinción de su lengua y su cultura. Si llevan adelante algún tipo de acción y a ayudarnos con fondos para revitalizar nuestra lengua y cultura, entonces le creeré. Hasta ahora la Conferencia Episcopal Canadiense señaló que ha pagado más de 50 millones de dólares canadienses en efectivo y contribuciones en especie a las comunidades indígenas y que se ha comprometido a contribuir con 30 millones más en los próximos 5 años. Pero los supervivientes de los internados dicen que se necesitan recursos para potenciar proyectos culturales que ayuden a las comunidades a no perder y aprovechar los conocimientos indígenas que dan prioridad al cuidado de la tierra y a la vida respetuosa en comunidad.
La grave situación en la que nos encontramos con el cambio climático y los problemas sociales tiene su respuesta en la lengua, nuestra cultura. Si pudiéramos utilizar y recuperar este lenguaje, podríamos usar ese conocimiento no solo para recordar el pasado, sino para salvar el futuro de nuestras generaciones. El propio Papa habló de la necesidad de transmitir la sabiduría de las lenguas indígenas durante su estancia en Canadá. De hecho, elogió la labor de los misioneros que aprenden y respetan los idiomas de las comunidades a las que sirven. Cuánto bien han hecho en este sentido los misioneros auténticamente evangelizadores para preservar en muchas partes del mundo las lenguas y las culturas autóctonas. En Canadá, el inglés y el francés son idiomas oficiales, pero también en 2 territorios se ha dado el estatus de oficial a lenguas indígenas. En el país hay muchas lenguas indígenas en peligro de extinción. En la tarde del martes, el Papa visitó el lago de Santa Ana. Llegó acompañado por los jefes de las comunidades locales y se detuvo a rezar ante la imagen de la abuela de Jesús. Santa Ana tiene mucha importancia para los pueblos indígenas, porque la figura de los abuelos tiene una gran importancia. Por eso, a ella le dedicaron este lago al que le atribuyen cualidades curativas. Hasta aquí peregrinaron las primeras comunidades católicas a finales del siglo XIX. Francisco realizó la bendición del lago a la usanza indígena, apuntando a los 4 puntos cardinales. Luego leyó la fórmula de la bendición en inglés. And gave us his spirit and his first gift. Y por último se acercó hasta las orillas del lago para rezar durante unos instantes. De camino fue rociando con agua del lago bendecido a los presentes y sufrió también algún que otro tropiezo con la silla de ruedas. Una vez en la capilla donde tendría lugar la liturgia de la palabra, le pusieron una estola artesanal al estilo indígena. Tras escuchar las lecturas, el Papa lanzó la siguiente reflexión. Dijo que el lago de Santa Ana le recordó que Jesús también predicó ante unas aguas, las del mar de Galilea, una zona periférica poblada de gente de distintas proveniencias y culturas. Dios eligió ese contexto poliédrico y heterogéneo para anunciar al mundo algo revolucionario. Por ejemplo, pongan la otra mejilla, amen a los enemigos. Fue la sede de un inaudito anuncio de fraternidad, de una revolución sin muertos ni heridos, la revolución del amor. Por ser el día de la abuela de Jesús, el Papa se dirigió a los abuelos presentes para decirles esto. La fe raramente nace leyendo un libro, nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar. Se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco. Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro. El Papa recordó el ejemplo de México, donde la verdadera evangelización no llegó por la espada, sino a través de una madre, la Virgen de Guadalupe. Durante los dramas de la conquista, fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. Al mismo tiempo, alabó la labor de los misioneros que publicaron las primeras gramáticas y catecismos en lenguas indígenas, lo que permitió preservar las culturas locales. En el primer día completo del viaje del Papa Francisco a Canadá, los jefes y supervivientes de la Confederación de las Primeras Naciones compartieron su respuesta a la histórica disculpa del Papa. Para algunos fue un momento para reflexionar sobre aquellos que no sobrevivieron, aquellos amigos y familiares que no tuvieron la oportunidad de compartir sus historias. Recordó a los supervivientes su misión de dar a conocer estas historias. Les prometí que sería su voz, les prometí que saldría a decir la verdad. Ya saben que se trata de la verdad, la justicia, la curación, la reconciliación. Pero algo de lo que hemos hablado hoy es de la esperanza. Tenemos que llevar la esperanza a nuestras comunidades. Pero la disculpa del Papa Francisco no significa olvidar el dolor y la tristeza del pasado. Las palabras no son suficientes para poner fin, como lo llama el jefe Desmond Bull, al trauma intergeneracional que sufrieron estas familias.
En lugar de superarlo, te pido que te pongas a ello. Conseguir con el aprendizaje de nuestra historia que aprendan sobre nuestra cultura, nuestra gente, quiénes somos. Que se pongan en contacto con su vecino mestizo o inuit o de las primeras naciones y aprendan más sobre ellos. ¿Quieres contribuir a nuestra curación? Acompáñanos en nuestra curación y forma parte de nuestro viaje. Aunque el camino de la comprensión y la curación llevará años, el gran jefe George R. Kant cree que el viaje del Papa Francisco a Canadá es el primer paso de la Iglesia para enmendar la situación con los grupos indígenas. Después de reunirme con el Papa y escuchar sus palabras hoy, creo que hay un camino hacia adelante juntos. Hay mucho trabajo por hacer. Hoy creo que empezamos un nuevo camino. Hoy creo que empezamos a tener que hacer el trabajo necesario para mejorar las cosas. Y me siento junto a mis compañeros jefes y supervivientes para construir ese nuevo camino, para crear un lugar mejor en el que nuestra gente viva. En el encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas de Canadá, se abre una puerta a la curación y a la esperanza. También abre la puerta a la conversión y a la educación. Una educación sobre la importancia de abrazar la diversidad y la necesidad de recorrer juntos este camino de reconciliación hacia un futuro más brillante. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite. Aleja el
preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre ante la lucha. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor, ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Confía en Dios. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Confía Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros estamos en estos primeros capítulos y estamos mirando esencialmente esta oferta que hace Jesús. El Jesús terreno, el Jesús que estuvo en medio de nosotros, el primer misterio de parte de Dios Padre que se hace carne, entra en nuestra historia. Vea el gran misterio, vea la gran regalo, el gran don de Dios Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo que se encarnó. Hoy que vean de bien. Pero ahora viene el segundo gran misterio, queridos amigos, y es que el Espíritu y la fuerza Él nos ofrece y nos regala, que nos hace capaces de vivir en el camino que conduce hacia lo nuevo. Nos hace vivir en el camino que conduce hacia lo nuevo. Lo nuevo, queridos hermanos, significa ir hacia el Padre. Lo nuevo significa para nosotros volver a ser restaurados. Lo nuevo para nosotros significa salir, ¿verdad?, de todo lo que es pecaminoso, salir de lo que es negativo. Ir entonces hacia ese encuentro con el Señor. De todas formas, queridos amigos, Lucas no ha sistematizado nunca la experiencia de Jesús y del Espíritu. No ha sistematizado. Número uno, número dos, o sea, una sistematización. O ella caña de paso por paso, ella bañan de Yawero Guatata, ella bañan de Yawerescota, bañan de Yaraputu Marangatu, bañan de Aputebe. Y entonces no ha esquematizado esta experiencia tanto de Jesús y del Espíritu. Por eso, en dos textos que presentan una misma estructura, se puede atribuir la misma salvación a Cristo o al Espíritu. A Cristo o al Espíritu.
Esto es interesante, ¿verdad? O sea, dentro de esta sistematización, ya leí ya es a mí, ¿verdad? El capítulo 2, que es justamente la de Pentecostés, que estuvimos estudiando nosotros anteriormente, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, que viene, pero siempre es la fuerza, ¿verdad? Del Espíritu de Dios, que entra, que se hace carne, que entra y que se hace presencia en medio de su pueblo. Esto es lo primero, ¿verdad? Y por otra parte también en el capítulo 3, del 1 al 26, se nos presenta la curación de un paralítico primero. Primero el Espíritu, ¿verdad? Pero ahora es por la fuerza de Jesús, dice, cuando le curan a este paralítico. Le ponían allí diariamente junto a la puerta del templo, llamada Hermosa. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, y esta es la frase ideal, esencial que tenemos que tener en cuenta. Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso estábamos diciendo la sistematización, ¿verdad? Tanto el Espíritu como la presencia de Jesús en este sentido. Lucas no ha sistematizado nunca la experiencia de Jesús y del Espíritu. Es decir, que siempre actúan conjuntamente o actúan indistintamente. Es un Jesús, decíamos, que estuvo presente. Un Jesús que estuvo con su encarnación caminando por las calles, caminando con la gente. O poco o jesá. Allí va. Bueno, pero el Espíritu también. Entonces está diciendo que tiene una misma estructura. La estructura del accionar, la estructura del modificar, la estructura del ser dinamizador de la comunidad. Se puede atribuir la misma salvación, por lo tanto, a Cristo o al Espíritu. El Espíritu que trabaja. Podemos hasta decir, ensamblar, ¿verdad?, estas dos palabras, el Espíritu de Jesús y el Espíritu manifestado en Jesús, ¿verdad? El Espíritu de Jesús y el Espíritu manifestado en Jesús. El primer texto que nosotros vemos, esa venida del Espíritu Santo, capítulo 2, constituye el sermón de Pentecostés, esencial. El sermón de Pentecostés, Pedro que se pone a hablar, Pedro que se pone entonces a convencer a la gente. Su punto de partida siempre es la presencia del Espíritu de la iglesia. Punto de partida. Desde ahí estamos comenzando. Presencia del Espíritu en la iglesia. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñandi Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandi Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandi Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Y decíamos que Lucas no había sistematizado, o por lo menos en su teología no vemos esta sistematización con respecto a la experiencia de Jesús y del Espíritu. Jesús habla mucho del Espíritu Santo, les voy a enviar, etcétera, etcétera. Pero luego también en el momento de los milagros, como hemos escuchado, Hechos de los Apóstoles capítulo 3, con la curación del paralítico, Jesús directamente, o mejor dicho, ya la comunidad cuando actúa, el hombre los miró fijamente esperando que les dieran algo, dice, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Es ahora entonces en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros decíamos también que es la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Lucas no ha sistematizado y entonces utiliza indistintamente, indistintamente, tanto en el nombre de Jesús de Nazaret, es la fuerza del Espíritu, es Dios mismo, ¿verdad? Pero el que actúa en realidad es la fuerza del Espíritu entonces. Jesús que cumplió su misión. ¿Cuál es su misión? Y fue aquella de redimirnos, de salvarnos, de enseñarnos todo el camino. Y él mismo había dicho y nos había prometido, yo les enviaré al Espíritu Santo del Padre que les va a enviar. Y él les va a recordar todo. Es decir, aquí el accionar entonces es siempre de Dios Padre. Peñandi yarajina el año de monguerajina. Pero aquí se nota que Lucas entonces está pensando y está diciendo y lo utiliza en forma muy indistinta, sin sistematizar y decir, bueno, a ver, el Espíritu Santo lo va a apoyar, el tiempo del Espíritu Santo. Es el tema con. ¿Y que actúa dónde? Y que actúa en la comunidad. No es Pedro, no es Juan, sino que es el Espíritu, es la fuerza, ¿verdad? Pero como recordando y como diciendo, este Espíritu que actúa en nosotros en el nombre de Jesucristo, quien estuvo con nosotros, peñande pusino pero cueñande die lleva pero uva cueñande aputeme ahí oije iba que ñande lleva ba ella pañande ya potañina coribera. Bueno, todo esto es muy interesante y todo esto es lo que nos está mostrando aquí en este caminar. Entonces, el primer texto constituye el sermón de Pentecostés en el capítulo 2. En el capítulo 2, el sermón de Pentecostés. Punto de partida es la presencia del Espíritu en la iglesia. Punto de partida, ¿ven? Es decir, el Espíritu Santo que está presente. Su centro es el envío del Espíritu por Cristo. Su centro es el envío del Espíritu por Cristo. En el capítulo 2, versículo 33. Vamos a mirar un poco lo que nos dice en ese versículo 33. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Bueno, en el 32, en este discurso de Pedro, un poquitito antes, dice, a este Jesús Dios lo resucitó. A este Jesús Dios lo resucitó. Y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, se entiende Dios Padre, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido. Y lo ha comunicado, como ustedes ven y oyen. Y los ha comunicado, como ustedes ven y oyen. Entonces esto lo encontramos aquí en el versículo 33, ¿verdad? Nos vuelve a reiterar y nos vuelve a decir en forma unida, en forma ensamblada. Va a venir ensamblada, tanto la fuerza del Espíritu que trabaja, pero en el nombre de Jesús es Jesús mismo, entonces el que tiene ese Espíritu
el mismo espíritu. Y claro, nosotros decimos luego después, cuando reflexionamos el gran misterio de la Santísima Trinidad, de hoy, un solo Dios, tres personas. Tres personas quiere decir tres maneras de manifestarse. Oye, cualca, upeago dice la persona, ella es shauka, ella cualca, va ella pandere, ella cualca, va ella por mi otro lande cuá, va erge. ¿Qué es lo que vos estás haciendo? ¿Qué es lo que estás manifestando y estás mostrando? Entonces el primer texto del sermón de Pentecostés, el punto de partida es la presencia del Espíritu en la iglesia. Su centro es el envío del Espíritu Santo por Cristo. Y la conclusión invita: bautizados para recibir el Espíritu, así como vemos. Todo es función de la presencia y poder de ese Espíritu Divino. Ahí está, todo. Entonces, si leímos en este capítulo 3 la curación de este paralítico, a pesar de que dice en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces el accionar en el apóstol, en el discípulo, en el seguidor de Jesucristo, en el enviado por Dios, y en este caso para curar y hacer lo mismo que Jesús ha hecho, entonces lo está realizando en el nombre de Jesús, pero es la fuerza entonces de Dios mismo, la fuerza de su Espíritu que está presente entonces en nosotros. Ahora la conclusión también invita: bautícense, ¿verdad? Déjense bautizar o bautícense para recibir el Espíritu Santo. Como vemos, todo es en función de la presencia y poder de ese Espíritu Divino. Todo es función de la presencia y poder de ese Espíritu Divino. La oikomía y ejina lleva la ñepunua jina o ñe cambia y mi va eva ya con la ipajumía va eva la ña renovada va eva la ña mongu ajina, todo lo que está anquilosado, todo lo que está entonces ahí duro, bueno, es la fuerza del Espíritu lo que va a movernos. Está esta oración tan hermosa, ¿verdad? De la secuencia se llama, la secuencia en Pentecostés, la secuencia del Espíritu. Y es lindo. Hay que leer un poco, no hay pucuimía lleva, pero hay que leer con toda la atención, porque aquí nos va mostrando muchas de estas características, es decir, el accionar del Espíritu. Va ella ve Espíritu, va ella ve Espíritu, que es Dios mismo que entra en el corazón del hombre, comienza a cambiar a la persona. Ñande oía lleva pearireñe, pues nos hañan va a pearireñe, pues nos haña penereñe. Bueno, vamos a seguir. El segundo texto ahora habla solo de Jesús. Jesús es punto de partida del milagro en que al tullido se le dice: levántate y anda. Jesús está en el centro de todo el argumento. Dios ha glorificado a ese Jesús. Jesús se halla también en el final de todo. Jesús está en el final de todo. Conviértanse para que llegue el final, para que Jesús, ¿verdad? Conviértanse. Entonces, ¿viste? Es la acción del Espíritu que nos lleva a la conversión, a darnos cuenta, a comenzar a hacer un camino totalmente diferente. A pegar de las hadas y nada lleva, pero conviértanse. Es la fuerza del Espíritu, pero en el nombre siempre de Jesús. Esto significa que Lucas no ha construido una visión unilateral de la iglesia como realidad puramente neumática. Entonces la iglesia, según Lucas, no está construida simplemente por el accionar del Espíritu Santo. Situación algunas veces que si no entendemos podemos caer en errores garrafales. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos leyendo del profeta Jeremías, capítulo 30, los versículos 1, 2 y luego 12, 15 y luego del 18 al 22. Leitmotiv, idea central, yo cambiaré su suerte, Ñande Yara, a través del profeta Jeremías. Palabras que dirigió el Señor a Jeremías: tu llaga es insanable. Por la cantidad de tus crímenes, por tus muchos pecados, te he tratado así. Así dice el Señor: yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Compadecido de sus moradas, sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad. Su palacio se asentará en su puesto. Resonará allí himnos y rumores de fiesta. Los haré crecer y no disminuir. Los honraré y no serán despreciados. Queridos amigos, aquí la palabra de Dios a través de Jeremías nos está animando, pero siempre se dan cuenta que primero tiene que haber una destrucción. La vocación de Jeremías capítulo 1. Tienes que destruir primero, dice. Pero ya justamente Jeremías, el nombre, quiere decir reconstruir. Para iniciar una vida nueva, para poder hacer una nación nueva, para hacer una familia nueva. Lleva Peñande. Y bueno, queridos amigos, están ahí añambo desaparecer, ña yucabana, ¿verdad? Tiene que morir, o manoara la iba y indica tuila o pita lleva, peñande apetepe, porque eso, queridos amigos, no nos ayudan para nada. Ya la famoso hombres escombros, decía el monseñor finado ya arzobispo de Asunción, Ismael Rolón, con sus prédicas y sus escritos. Los hombres escombros tienen que desaparecer, porque sobre esos escombros, en todo caso, tiene que surgir algo nuevo, queridos amigos. Pero tenemos que dejar de lado todo aquello que es corrupción, todo aquello que es negativo, porque si no, va a haber dañamo pajumo ay. Ya llevo mío peñan de yara vea lleva. Que su bendición y que su gracia también descienda sobre nosotros
para que podamos traer lo nuevo entre nuestro pueblo, entre nuestra gente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, la teología de San Lucas a través de los hechos de los apóstoles. Nosotros estamos mirando aquí, estamos diciendo, bueno, ¿cómo es este accionar del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros tenemos que entender esta fuerza del Espíritu Santo que actúa, ¿verdad?, en el hombre, que actúa en nosotros? ¿Cuáles son los elementos que nos llaman la atención y que nos tienen que mover a nosotros? Y decíamos que significa principalmente esta presentación de que Lucas utiliza indistintamente, incluso el accionar, ¿verdad? El accionar del Espíritu se presenta en nombre de Jesús. Jesús que realiza los milagros con la fuerza del Espíritu de Dios, ¿se dan cuenta? Por eso decíamos también y reflexionábamos
porque en este caso podemos comprender muy bien lo que es la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad es un concepto teológico, que nosotros deducimos de todo lo que se va presentando y va diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, un solo Dios, tres personas. Un solo Dios quiere decir que entonces es el mismo Dios. Es Dios mismo el que siempre está actuando. Es Dios Padre, Creador, es Dios Hijo, Redentor, es Dios Espíritu Santo, el que santifica, el que nos empuja, que nos dinamiza. Y entonces, cuando sucede lo de Pedro y Juan, que le curan a ese tullido, en ese capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, dicen, en el nombre de Jesús, dice, ¿verdad? En ese capítulo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Cuando los miren, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Qué lindo que es, ¿verdad? Pero, de nuevo, aquí entendemos que Lucas no sistematiza, ni, decíamos aquí, se está encerrando simplemente a un aspecto neumatológico. Neumatológico significa solamente del Espíritu Santo, como si fuese simplemente el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que está actuando, sino que siempre llega a unir los tres elementos, los tres tiempos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas no ha construido una visión unilateral de la iglesia. La iglesia no es solamente Espíritu Santo. La iglesia no es simplemente una manifestación del Espíritu Santo, sino que la iglesia como realidad puramente neumática no existe. Entonces, una iglesia puramente neumática. En el nombre de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo, porque es la voluntad de Dios Padre. Peñandeyara, el año de Mongueraina. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y como comunidad más lindo todavía, ¿verdad? Porque aquí entra también, si nosotros hilamos un poquitito más fino, porque es a través de quién, a través de Pedro y Juan. Con la protestante, recuerda que muchas veces dicen que los santos, que esto, que aquello, ando y así me ve la santa, anda y marapa de la cristiana, entonces lleva, porque justamente la propuesta del evangelio es para que todos seamos santos. Y los santos que son, avena. Por ejemplo, Pedro y Juan son modelos en el sentido de que es en nombre de Jesucristo la fuerza del Espíritu Santo que trabaja. ¿Pero por qué? Porque Dios Padre cumple su voluntad en ese que es curado. Pero mala intercesor, mala yapoa. Y bueno, aquí están los dos apóstoles en este caso. Está Pedro y está Juan. Y ahora eso apliquemos a nuestra vida, lo mismo. Si vos querés entender aquí los 4 elementos, vas a entender demasiado bien. Y además decimos que Lucas no ha construido una visión unilateral de la iglesia. Unilateral de esta comunidad. Como si fuese una realidad puramente neumática. O puramente cristológica. O puramente entonces centrada en la figura del Padre. Sino que siempre tenemos esta Trinidad, esta teología trinitaria, que también responde mucho a la teología comunitaria. Es la comunidad. Cuando nosotros decimos que la comunidad es demasiado esencial para la Biblia, la comunidad es number one. Number one. Todo está en función, ¿verdad?, de la comunidad. Pero sabemos que para que esa comunidad exista y para que esa comunidad se realice, entonces, ¿quiénes forman esa comunidad? O si no, ñandeika estoy poniendo jamás con la comunidad. Jamás con la comunidad. Marendave la jana, la entiende jamás, pega la comunidad. Cada uno de nosotros, la humanidad,
porque esta propuesta también es una propuesta universal, es para todos los hombres, no es simplemente para un grupito, ¿viste? Y entonces aquí es donde actúa la individualidad de cierta manera, pero actúa adentro o en finalidad o con el fin de mover, cambiar, manifestarse en la comunidad. Queridos amigos, esto es esencial y esto es fundamental. La Yahesha Milla, Yahesha Pesoya, Yahesha Kwami, ¿verdad? El Espíritu procede de aquel hombre que sana, ¿verdad?, a los enfermos desde el cielo, que ha llamado a Pablo y le dirige hacia la obra misionera también. Cada uno de nosotros, en este caso, estamos como mediadores. ¿Qué son los santos? Simplemente que mediadores, ejemplos, modelos que interceden por nosotros para que se realice la obra salvadora del Padre por medio de la fuerza de su Espíritu en el nombre de Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Ya llevé peñan de yara dañan de pusenomía lleva. Tomeñan de pepo acá veñico ahí. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.